doctor Tramontana, ingeniero Antonio Tramontana. Pareciese que el gobierno está ganando la batalla o está ganando la pelea, aunque los costos ya están subiendo en todo el país y esto está como que medio fuerte, como que en la sierra ha habido actos de violencia ya muy fuertes, ahora dicen que es terrorismo, pero es que la población está enardecida, mientras en la costa pareciese que nada pasa. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? No hay protestas, el gobierno ha hablado con todos, han llegado a acuerdos, mientras la ministra de gobierno dice que no se puede hablar con los indígenas porque un día dicen una cosa y al día siguiente piden más y más cosas. ¿Qué nos puede decir usted, ingeniero Antonio Tramontana, en su experiencia política como analista? A ver, hay que considerar un tema muy importante, que esta vez la estrategia y la táctica que está utilizando la CONAIE no es trasladarse a Quito, concentrarse en Quito, con lo cual su logística baja en cuanto a costos, sino que está en cada provincia, está en la provincia de Imbabura haciendo lo que ellos consideran prudente, como paralizar las vías, principales vías. Están haciendo lo que consideran prudente en la parte de lo que es Cotopaxi y lo que es Chimborazo. Hay algo que ha surgido en Pastaza. Entonces, el foco de atención de ellos sigue encendido a un costo menor, están en su territorio, con lo cual su multiplicación de efectos en cuanto a paralizar, que es lo que quieren para hacerse visibles, en cuanto a la opinión pública, se está dando como resultado. Pero hay que tomar en cuenta que aquello que no vemos, que indiscutiblemente está en la especulación de precios propiamente de esta subida de combustible, es la que está en los bolsillos de creo que todos los ecuatorianos en el momento que van a ir a comprar los productos de primera necesidad o de consumo básico. Pues no debemos olvidar que la transportación es vital, tanto en la urbana, la interprovincial, que el gobierno se ha adelantado a hacer compensaciones, pero hay una transportación que es la propiamente la pesada, la que mueve mercaderías de una provincia a otra, que es evidentemente, al ser privada, siendo pesada, tiene costos y de alguna manera se van a indexar al producto final que estará en percha. Eso lo vamos a notar, creo que en la próxima semana, si es que este paro continúa de a poco en poco, porque parece que se fuera encendiendo a poco en poco y ojalá se logre prácticamente minimizarlo, como lo está tratando de hacer el presidente de la República con todas sus actividades desplegadas. Horas 41 minutos, el agrado de siempre, doctor Antonio Tramontana. Hace un El año agrado es mío. estábamos encontrándonos para analizar, asimismo, consultas populares, comparecencia a elecciones. Los escenarios cambian. Hoy tenemos un nuevo actor, precisamente, y acaba de dictaminar que esa es la vía, mandó a corregir un dictamen inicial, el inicial A y el ahora el B, para estos dos momentos de la Corte. Nos encontramos una vez más en esto que para usted hace algún tiempo era entre los unos y los otros, o todos convergen ahora para una determinación, según el cronograma del Consejo Nacional Electoral, 16 de noviembre. Dos preguntas que ya venían siendo analizadas y que están listas: el tema bases militares en el Ecuador, impedimento que tiene la Constitución vigente, y por supuesto el aporte. Miren la importancia de esta consulta. No sé cómo lo va a analizar para ustedes, hermanos ecuatorianos, el doctor Antonio Tramontana, el aporte de fondos, de recursos para partidos y movimientos, y también en un tiempo trascendental, procesos electorales, el fondo propio para campaña electoral. Doctor Antonio Tramontana, Roberto Figueroa le saluda. Como siempre, un gusto, don Roberto, saludarlo y a todos los integrantes del panel. Esto es interesante. Si es que se da favorable, si es que se da favorable la aprobación de lo último que usted cita, del aporte económico para los partidos políticos, de decir, en el sentido de que ya no se permita, creo que sería la última campaña que pudieran hacer prácticamente presentación los partidos políticos, las organizaciones y los movimientos. Ahora bien, la consulta está prácticamente ya viabilizada por lo que dictaminó la Corte Constitucional. Ahora lo que toca es ir a que esa votación la veamos al final del 16 de noviembre. Si es un sí, es un no. De ser un sí,
tendríamos una transición para montar una asamblea constituyente de 180 días más 60 días adicionales de 240 días, y de ahí nuevamente una aprobación nuevamente de esa constitución nueva, para saber si en un momento determinado, si todo fuera favorable, vamos nuevamente a elegir autoridades seccionales, junto con juntas parroquiales, junto con concejales y por supuesto presidente, y creo yo nuevamente lo que hoy llamamos asambleístas. Sería interesante ver cómo es el desenlace al final del camino, una vez que esté dado, si es que se da el sí o si es que se da el no. Comunidades, hay sectores, hay la clase media que es una de las más perjudicadas con esta subida del precio del diésel, están hablando ya de rechazar esa consulta y votar por el no, lógico, en rechazo de la política económica en realidad, pero eso habrá que ver, pero también quien tiene el control de contar los votos habrá que ver cómo salen al fin y al cabo los resultados. ¿Usted conoce de eso? Sí, es decir, usted lo ha dicho magníficamente. Al final es cuánto de descontento voy a tener para ir a votar. ¿Y cuál es mi descontento? El hecho que me subió el diésel, el hecho que me subió el precio de los víveres, el hecho de que en un momento determinado no hay la medicina y no hay los insumos, no hay la atención suficiente, el hecho que no hay seguridad, el hecho que no hay empleo. Entonces, cada una de estas variables determinan un factor determinante en una tendencia hacia sí o hacia el no. No debemos olvidarnos que el Ecuador está conformado por diferentes segmentos y diferentes opiniones al respecto. Hace un tiempo atrás, doctor Antonio Tramontana, el mismo tema, la pobreza y hasta pobreza extrema, en la que está sumida la sociedad ecuatoriana. Hay analistas que nos dicen permanentemente que ya el universo de cerca de 8 millones de ecuatorianos andan buscando el dólar, dólar y medio, no hay más, para ver cómo por lo menos un golpe, si es que alcanza para 2 golpes, dependiendo de todo esto. 12 millones de ecuatorianos en pobreza en el Ecuador. ¿Sigue vigente este tipo de cuadros? Pero por supuesto, lo he dicho hace mucho tiempo y yo lo sumaría que el dólar anteriormente sí era un determinante para que esa pobreza poder por lo menos tener, aunque sea media libra de arroz, aunque sea 2 huevos, comprar un verde y un pan. Así lo había esquematizado. Ese es el dólar esquemático, el dólar simbólico. Pero ese y medio que usted habla es algo que afecta a la población, no solo por su pobreza, sino que tal vez que sea el peaje que tengan que pasar, que tengan que pagar a los famosos GDO para entrar y salir de sus casas. Entonces, es un problema en que la afectación de la pobreza no solo es al estómago, sino el hecho de vivir sin libertades. Y eso creo que tiene un costo muy alto, porque no es solamente que me alcance el dólar y medio, sino que, o los $2, pero realmente usted lo esquematiza, yo trato de hacerlo más simbólico porque creo que esa es una realidad. Mañana con 47 minutos. Ingeniero Antonio Tramontana, ¿cómo podemos analizar la estrategia aplicada por el presidente de la República, Daniel Noboa? Y decía, haciendo una cronología, porque han pasado cerca de 2 semanas, exactamente 13 días, desde que decidió elevar el precio del diésel, es decir, eliminar el subsidio, así lo anunció. Posterior el anuncio de las movilizaciones, él responde con una pregunta de consulta popular para una asamblea constituyente que ha tenido nuevamente a la Corte Constitucional haciendo dictámenes inmediatos, casi que para que ahora ya tengamos la decisión o la luz verde para una nueva constituyente. ¿Qué ha pasado o qué va a pasar? Porque paralelamente con todo esto ha anunciado las compensaciones o una forma de contentar a un sector del pueblo con bonos de $1,000 y también con compensaciones a los transportistas. ¿Esto desmoviliza? ¿No desmoviliza? ¿Se mantiene el paro? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo usted analiza? ¿O sucede como en antes sucedía? Cuando decía don Asad Bucarán, coge la harina, la sal, pero acuérdate que por tu pueblo. Yo le pregunto a usted, porque usted también conoce de esa gran historia.
A ver, es interesante la pregunta porque el despliegue de todas estas variables que se les puse, hay que ver justamente si todo eso contenta a la población. Y ahora bien, el despliegue de actividades que ha hecho el presidente, estar en actividad, estar en Cotopaxi, estar justamente en Otavalo, desplegando una serie de acciones favorables a determinados grupos sociales, hacen que en un momento determinado no solamente esté sentado sabiendo que hay el paro. Mi pregunta sería, esos 1.100 millones, que es el ahorro del subsidio, que es real, es para el próximo año, justamente para el próximo año. Ahora, este ahorro de subsidio, yo creo que suma 300 millones de dólares, porque es desde el septiembre 12 a diciembre 31. Mi pregunta es, con tantos bonos y con tanta predisposición para ser benevolente, le alcance justamente en el presupuesto del Estado para cumplir. Porque de lo contrario, esta tiene dos etapas. La primera etapa es, bueno, salí de la consulta favorable, muy bien, salió el sí, pero tengo que ir a elecciones de representantes a esa constituyente y ahí podemos encontrarnos con sorpresas, pues, evidentemente. Y todo esto es una caja de sorpresa por la cual el presidente lo único que está midiendo es prácticamente una coyuntura en la cual trata él de que la posición del Ejecutivo prevalezca por encima de las decisiones de la CONAIE en un momento determinado, ya que la paralización tampoco es que yo la aplaudo, interrumpe lo que es las arterias principales de la vialidad y con eso se encarece todo y llega a un posible desabastecimiento y una especulación que aparentemente está cobrando determinada fuerza en mercados. Entonces, esto de aquí hay que verlo exhaustivamente, minuciosamente, porque los colaterales son los que afectarían al final. ¿Y cuál es el colateral? El bolsillo de cada individuo que en un momento afectado lo ve también con el hígado o lo ve también con su ánimo, como usted muy bien lo estableció, doctor Almeida. Personaje al que hace referencia, compañerito, no te olvides cuando llegues a las urnas. Don Asák Bucarán decía, hey, hay que buscar los recursos para satisfacer las obras. Que esto que está virado, háganlo recto, pero háganlo bien. No llegan las asignaciones a los gobiernos hoy. No hay, doctor Antonio Tramontana y ciudadanos que nos escuchan, esa fuerza que tenía una concentración de fuerzas populares. Ahora vemos a personas en las redes sociales. Ahora vemos también que las propias entidades creadas para este efecto indican que es falsas estimaciones, por no decir fraudulentas informaciones a través de las redes sociales. Hemos cambiado tanto de ese tiempo, aquel memorable tiempo, ¿no? Ver un CFP, ver un partido en la época demócrata, un partido liberal, de esos tiempos, doctor Antonio Tramontana. Por supuesto, han cambiado muchísimo. ¿Y sabe por qué? Porque las estructuras, lo que se llama estructuras en un momento determinado, son las que hacen a los partidos políticos que crezcan. No debemos olvidarnos un caso reciente de estructuras. El mejor que puedo citar como un ejemplo, el Partido Social Cristiano, lo que le pasó en la última elección. O sea, todas sus estructuras en un momento determinado no funcionaron a lo que es la votación que tenía cautiva y latente en la ciudad de Guayaquil. Ahora, yo esperaría que el mandatario ya haya armado sus estructuras lo suficientemente sólidas, aparte de la maquinaria que es la maquinaria estatal, que le sirva para tal vez tener una mayoría, que son 80, si no me llego a equivocar, en esa asamblea constituyente. De lo contrario, puede pasar cualquier cosa. O sea, esto hay que tomarlo, yo creo que con pinzas a través del tiempo. El 16 de noviembre lo que vamos a saber es la primera parte. La primera parte, ¿cuál es? Ok, salió favorable, vamos a una asamblea constituyente. Perfecto. Después de esa asamblea constituyente es por quiénes vamos a ir a votar. O sea, la constitución nueva lo que debe permitir es que nos ajustemos más a una realidad en aspectos económicos, en aspectos estratégicos, como el problema que tenemos serio, que no se ha ido, de lo que es la energía eléctrica, el problema serio que es la falta de producción de los pozos petroleros y la inversión, y un problema que ya debe de estar desapareciendo en esa constitución actual, que es el hecho de que está citado que deberían nombrarse o haber elecciones de gobernadores que nunca hubieron, regionales.
Entonces, creo que hay que ahorrar, hay que ver cómo está conformado la realidad de lo que es los ingresos del Estado versus lo que se puede hacer. Ahora, las obras son necesarias, no hay que negarlas, pero no creo que haya mucha obra que implementar, que inaugurar, y veremos cómo se ven las cosas al final, porque lo único que nos satisface es que tengamos libertad, tengamos tranquilidad y podamos comer, porque es lo que mínimo que se requiere. Económicos. Y pregunto, doctor Antonio Tramontana, es la segunda persona a la que le hago esta reflexión. El día 16 de noviembre vamos a decidir, no tengo la bolita de cristal, a mí me preocupa. ¿Qué pasa si el pueblo dice sí o no en una de las consultas que tiene que ver con el fondo partidario y tiene que ver con el tiempo de campaña, la campaña propiamente, tiempo de proselitismo, esos recursos que da el Estado como tal para quienes se postulan a tal o cual dignidad de elección popular? Y a renglón seguido, en ese mismo, ahora sí, incorporado, el tema de consulta. ¿Y qué pasa si vamos en busca de una nueva constitución? ¿Qué pasa? Tiempo y dinero. Me uno, me uno a su pregunta, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la nueva guía? ¿Cuál sería la nueva luz? Es decir, está tomada una decisión por parte del Ejecutivo que la debe haber medido. Espero que sus consultores en la parte de lo que es las encuestas le digan que esto va a ser favorable. Evidentemente, los datos pueden variar de la noche a la mañana. Un manejo bien estructurado de un no, un manejo bien estructurado de un no, puede ser elocuente, puede tener un peso específico, pero ese manejo todavía cuenta con el privilegio de recursos del Estado para hacer campaña por el no, así como cuenta el propio Estado con recursos al impulsar la Asamblea Constituyente por el sí. Entonces es un camino de comunicación política bien trazado que en un momento determinado, ¿a dónde irá? Irá, por supuesto, a lo que es el pensamiento de las personas, y no lo voy a dejar de citar, a los sentimientos y las emociones en el corazón de cada individuo. Ingeniero Tramontana, yo creo que es un mal momento para una consulta. Eso, vista mi experiencia, aunque se pueden resentir conmigo por eso, pero aquí nosotros lo que hacemos es preguntar. Y en este momento, grandes presidentes de la República perdieron consultas importantes, aunque después se pudieron cambiar, pero la gente va a votar por el golpe, ¿no? Por el golpe económico que se está soportando. Esto de correísmo y anticorreísmo no va a golpear. La gente podría terminar diciendo no. Es que no hay una emoción para decir sí. Sí que sígueme subiendo los costos, sígueme solucionando el problema que no se ha solucionado, el problema de la seguridad. En todo caso, esto podría ser quizás un distractor hasta cierto punto, apreciado ingeniero Tramontana, porque vea usted, yo creo que sí tiene asesor, porque le han copiado exactamente lo que dijo Lucio Gutiérrez cuando dijo que podría morir en el intento. Ahora pues dice, el señor Correa dijo, mátenme si es que pueden, o si es que quieren, si tienen valor. Y ahora pues dice, prefiero morir. ¿Cómo es esto? A ver, acaba de plantear algo que lo citó solamente de un lado. Anticorreísmo y correísmo. Esa es una corriente. Hay otra corriente que es los partidarios del actual mandatario, y hay una corriente que está creciendo que es anti-Novoa. Entonces, hay un parámetro que se tiene que medir de cuánto es la pérdida de aceptación o de voto, de intención de voto que tuvo él, y eso conformaría el anticorreísmo, que también no están votando por lo que es el direccionamiento del exmandatario, y una corriente que se va conformando para una tercera vía que buscará una opción, que es lo importante aquí, lo que usted dice, o sea, podemos morir en el intento, podemos hacer lo que sea, pero cuidado, una cosa son las realidades y otras cosas son las percepciones de los electores. Entonces, en este caso hay que tener muy en cuenta que yo debo de cuidarme de que el anti para mí no crezca en la misma medida que el anticorreísta
ya está posicionado. O sea, yo surgí por una corriente anticorreísta, pero eso no quiere decir que siempre la voy a mantener. Necesariamente no es así. Pero me tengo que cuidar que los que en un momento dado no votaron por la otra tendencia, sino votaron por la mía, se me vayan yendo hacia otra tendencia y yo soy el que más pierda. Cuidadoso, muy meticuloso. Ahora recuerdo algo de lo más reciente. El anti a todo y anti nada que decía el candidato para llegar al periodo extraordinario, el ingeniero Daniel Noboa Sin, le dio un amplio respaldo. Oiga, Ahora, Roberto, pero parece que no hemos copiado el tema de Argentina, ¿no? hay que mirarlo también, analizar. Todos se juntaron para enfrentar los costos de las transnacionales, los costos de los poderosos y el pueblo nanay. Entonces, aunque acá sí reparten bonos, pero allá también lo hacían. Pero ¿cómo vamos a determinar esto? Porque el pueblo lo que quiere, en definitiva, es bienestar. Y el proceso antes que nada, el proceso de Chile, que en la última comparecencia, el pueblo le dijo no, pues, a una nueva constitución. ¿Se recuerda, doctor Antonio Tramontana? Me recuerdo de todos esos casos que son reales, el de Milei y el de Chile. Es decir, son realidades que en un momento dado parten de percepciones y se convierten en realidad en la urna. Porque eso es lo que hay que controlar, los anti. El anti, ¿cómo crece? ¿En base a qué? En base a apreciaciones, en base a emociones, en base a rechazo. Eso es lo que hay que controlar en un momento determinado en las elecciones. Sirven para que sea a favor, como también sirven como en contra. Y eso es lo que estamos aquí sosteniendo, que lo cita muy bien Luis Almeida, exactamente. El caso Milei, el 26 de octubre vamos a saber todo lo interesante que él planteaba, a dónde llega. El caso de Boric ya es un hecho consumado, pero esperemos al 16 de noviembre. De la mañana con 1 minuto hemos dialogado con el ingeniero Antonio Tramontana. Queremos agradecerle por este tiempo, por el análisis y ojalá la próxima sea aquí en vivo. Así es, que venga de forma presencial, ingeniero Antonio Tramontana. Para servirnos este cafecito. De nuestra tierra. A ver, yo encantado, no me puedo olvidar de la última vez que estuve con ustedes, con el café y el pan, no me voy a olvidar de ese detalle. Ahora sí no he podido ir por varios factores, uno de ellos que tenía varias entrevistas y otro que estaba gripado, y realmente cuando esté mejor, encantado de la vida, no voy a decirles que no. Pierdan cuidado, se las debo. Muchas gracias. El diálogo ha sido con el ingeniero Antonio Tramontana, consultor político sobre la situación que vive el país. Hemos analizado bien incluso los detalles de lo que se puede venir con esta nueva constituyente. Los contras, cuando el pueblo se hastía o se pone harto de tanta cosa, cuando el pueblo soporta o no soporta, cuando el pueblo acepta o no acepta, o cuando el pueblo inspira. O cuando lo llevamos al hartazgo. Ese se llama lo que estoy diciendo yo, el hartazgo. El hartazgo, ¿cuándo lo llevamos? Las acciones de los sujetos activos lo llevan. Es bueno, dice el pueblo llano, ingeniero Antonio Tramontana. Un abrazo cordial. Es bueno el culantro, pero no tanto. Buen día. No, escúchenme bien. El problema es de otra naturaleza. El que sepa manejar el descontento es el que gana siempre. Y yo siempre estoy agradecido a ustedes de tomarme en cuenta y siempre el abrazo cordial, cálido, y estaré nuevamente con ustedes cuando a ustedes me necesiten, a las órdenes. Éxitos y muchas gracias. 9 de la mañana con 2 minutos en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Estamos llegando a la parte final, pero antes informamos, mucha atención, 9 cierres, 9 bloqueos de vías a propósito del paro nacional. 9 con 3 minutos en Radio Morena. Y en Guayaquil, en el suburbio de Guayaquil, un grupo de estudiantes quemó un carro dentro de un colegio. Los jóvenes incendiaron un auto y causaron destrozos en el mobiliario de un baño del plantel, lo que logró temor entre docentes, alumnos y padres de familia. El hecho destapó denuncias. Lo cierto es que se observa un auto quemado en un colegio de Guayaquil. Estudiantes ocasionaron esto. 9 con 3 minutos. De esta forma concluimos, llegamos a la parte final. Esto